Le damos la bienvenida a Marina Rosenberg, vicepresidenta senior de Relaciones Internacionales de la Liga Antidifamación ADL. Muchísimas gracias, Marina, por estar aquí en nuestros estudios de Tel Aviv. Gracias por la invitación, Nicole. Un gusto estar acá de nuevo. Gracias. Marina, la Liga Antidifamación y Crow Morning presentaron una demanda no hace mucho, federal, alegando que Irán, Siria y Corea del Norte proporcionaban apoyo y lo hicieron para acometer todas esas atrocidades el 7 de octubre. ¿Cómo ha ido el curso de esa demanda y cómo ha sido la respuesta por parte también en Estados Unidos y de todas las personas implicadas? Bueno, nadie se va a sorprender cuando decimos que Irán es el Estado número uno que apoya no solamente terrorismo, sino también antisemitismo en todo el mundo, también en Latinoamérica. Sí. Y nosotros llegamos a la conclusión que es tiempo para que paguen un precio en Estados Unidos por su apoyo al terrorismo, específicamente en este caso su apoyo material a Hamás. La demanda es contra Irán, contra Corea del Norte y contra Siria. Obviamente ninguno de los líderes de estos tres países va a llegar a la Corte Federal en Washington, D.C. En ningún momento, pero la ley en Estados Unidos permite hacer una demanda de este estilo cuando se trata de ciudadanos americanos que fueron víctimas de terrorismo estatal en el mundo, como en el caso del 7 de octubre. Así que estamos representando más de 130 personas americanas o con padres, hermanos estadounidenses que esperan recibir algo de justicia por las terribles atrocidades que Hamás cometió en ese momento. ¿Y qué puede proporcionar esto? O sea, ¿en qué puede ayudar a hacer esta demanda? Esta acción, ¿qué hace y cómo llega no tan solo en la sociedad americana, sino a nivel internacional? Bueno, primero lo que queremos es sí traer algo de justicia a estas familias, que obviamente nada puede reparar el dolor que sienten. Muchos de ellos perdieron a sus queridos. Y por otro lado lo que queremos es que salga la verdad de los terribles eventos del 7 de octubre. Entonces durante la Corte, cuando llegue el momento, en unos meses, vamos a poder dar toda la información de lo que ocurrió el 7 de octubre, de lo que hizo Hamás y cómo estos tres países apoyaron materialmente antes del 7 de octubre lo que ayudó a Hamás a hacerlo. ¿Y ellos han manifestado? Corea del Norte, Siria e Irán, ¿se han manifestado ante esta demanda federal? Aún no, yo creo que su estrategia es tratar de ignorarlo, claro, hasta que se van a encontrar culpables y vamos a ganar esta demanda, eso lo tenemos muy claro. Y lo que existe en Estados Unidos es un fondo con dineros que eran específicamente de Irán y que se usa para reparar a las víctimas del terrorismo, así que esperamos llegar a un par de billones de dólares para estas 130 familias. Actualmente el antisemitismo ha ido en aumento. Me gustaría saber, y ustedes que monitorean eso, ¿cómo han visto en estos últimos meses, ya a punto de cumplir un año de toda esta tragedia, el aumento de ese antisemitismo, si de alguna manera hay o no seguridad para los viajeros israelíes, que es una gran preocupación, y también para el judío en general, el judío del mundo, que a veces quizás esconde su identidad para evitar cualquier tipo de situación no deseada? Bueno, como sabes, ya hace décadas que la ADL está monitoreando la situación de antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo. Y lamentablemente después del 7 de octubre vimos un tsunami de odio en todos los países. Algunos con las mayores comunidades judías en el mundo y otros que ni siquiera hay ni un judío en ese país, y igual hay antisemitismo. ¿En América Latina cómo ha sido, por ejemplo? En América Latina es un poco complejo porque
fuera de Argentina y Brasil, que son obviamente las comunidades más grandes, la mayoría de los países en Latinoamérica no monitorean de una manera sistemática la situación de antisemitismo e incidentes antisemitas, o las comunidades que sí lo hacen prefieren no publicar esos datos. Así que es bien complejo tener una mirada comprensiva de lo que ocurre ahí, pero sí sabemos que en muchos países subió el nivel de antisemitismo, si es en incidentes o en actitudes de antisemitismo. Vimos casos desde Uruguay en marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que mujeres judías que marcharon por los derechos de mujeres fueron agredidas y acosadas solamente por ser judías. Uruguay, que es un país... Uruguay, el presidente de la calle, que es un país mucho más amable en ese aspecto. Exacto. Menos te va a sorprender en Chile, que hubo ya algunos eventos, incluso que atacaron, acosaron a judíos que estaban entrando al centro judío en Santiago, y así tenemos casos de otros países. Obviamente ni hablo de grafitis, vandalismo contra instituciones judías o casas judías, que eso vemos en varios países en Latinoamérica. Claro. Pero otro tema, obviamente, en el tema de antisemitismo es, y que no vemos en otros lugares por ahí de una manera tan contundente, es la reacción de gobiernos y líderes políticos que usan su odio a Israel y así promueven directamente o indirectamente también el antisemitismo en su país. Hemos tratado esos temas, más que nada, por ejemplo, en Colombia con Gustavo Petro, en Brasil con Lula. ¿Cómo está esa situación? Sabemos, bueno, Venezuela, digamos, en una compleja ahora situación de incertidumbre, porque si surge el cambio va a ser favorable para hacer una América Latina mucho más realmente democrática y no en estas ondas, ¿no? En este caso de antisemitismo. ¿Cómo está la situación? Y México también, porque con López Obrador había una situación y ahora hay una presidenta que, por cierto, es de origen judío. Así es. Sí. Bueno, lo que nos preocupa a nosotros son esos líderes políticos. Bien mencionaste a Colombia, Petro es un ejemplo, o sea que casi todas las semanas tuitea. Ahora, no es crítica legítima contra el gobierno de Israel, sino de una manera bastante violenta, usando términos antisemitas, y creo que eso preocupa a las comunidades judías. Cuando uno empieza a deshumanizar a Israel y a israelíes, de ahí es muy fácil cruzar la línea a deshumanizar también a los judíos y llegar a un antisemitismo creciente como estamos viendo en Latinoamérica. Y eso ocurre en Colombia, en un nivel por ahí un poco más controlado ahora en Chile con el presidente Boric, y ni hablar, como bien mencionaste, claro, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que muchos de estos países que estoy mencionando, si no todos, también tomaron pasos políticos de o cortar relaciones con el Estado de Israel, claro, o devolver a sus embajadores, que eso en sí no es un acto de antisemitismo, pero sí, o sea, después del 7 de octubre, cuando un país, en vez de mostrar empatía a las víctimas judías y no judías del 7 de octubre, lo primero que hace es cortar relaciones con el Estado que fue la víctima de terrorismo, eso te muestra que algo acá no es normal y no es tan inocente, ¿no? Ustedes han trabajado mucho el tema de, exactamente como mencionabas antes, diferenciar que Israel y judío va de la mano. O sea, si te metes con Israel y estás siendo contra el Estado de Israel, tiene que ver con el judío, porque esa es la gran confusión. O sea, que es un tema muy diferente a si es un francés o es un cristiano. Aquí el judío y Israel van de la mano. Van de la mano. Ahora, eso obviamente no quiere decir que uno no puede criticar al Estado, claro, judío. O un gobierno.
Exactamente, pero la crítica tiene que ser a las políticas, al gobierno, al primer ministro, a ministros, no generalizar un país entero como no se hace con otros países. O sea, uno puede no estar de acuerdo con políticas de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, pero no va a discriminar contra el país entero y la población entera, que es lo que está ocurriendo en el caso de Israel. Lo que más me molesta es esa falta, de nuevo, de empatía a las víctimas y la exclusión que existe en casi en todo el mundo de judíos sionistas solamente por ser sionistas, especialmente en los ámbitos más progresistas. Entonces mencionamos el Día Internacional de la Mujer, o sea, ¿cómo puede ser que mujeres feministas que creen en los derechos de todas las mujeres, pero excluyen a mujeres judías por supuestamente ser sionistas o pro-israelí? Lo mismo en el ámbito LGBTQI+, o sea que muchos judíos gays se sienten excluidos de esos ámbitos en sus propios países porque los ven casi como traidores por ser sionistas. Y así sigue la lista en muchos ámbitos y eso es un antisemitismo completo e inaceptable. ¿Cuál es ahora, con todo lo que se está viviendo y seguramente va a ir cambiando con el tiempo, los retos para la Liga Antidifamación? Porque sin duda alguna todos estos meses les habrá dado muchísima escuela para ir comprendiendo en ese monitoreo, en las reacciones que uno se levanta, como ahora de repente el presidente Pedro Sánchez en España va a hacer una cumbre, que tiene todo su derecho, una cumbre España-Palestina, pero estamos hablando de que ahora la situación es bastante álgida, entonces todos los días van surgiendo situaciones nuevas. ¿Cuáles son los retos en estos momentos que ustedes están bueno, primero pasando? Quiero mencionar algo positivo que sí ocurrió. Creo que hay mucha más conciencia en Israel y fuera de Israel del antisemitismo que existe en el mundo y por qué sí es importante también para israelíes y no solamente es un problema ahí lejano de los judíos en la diáspora, ¿no? Que eso es lo que ocurrió durante años. Que se unieron. Claro, ahora, o sea, nos sentimos más en contacto, esa relación que mencionaste antes tan importante entre los judíos en la diáspora e Israel, o sea, se hizo aún más fuerte después del 7 de octubre, de los dos lados. Hicimos ahora un informe, te doy un preview, que el 81% de los israelíes están muy preocupados por el alza de antisemitismo en el mundo. Wow. Y esta cifra, o sea, es negativa porque quiere decir que la situación es tan mala en el mundo que también los israelíes que acá están protegidos del antisemitismo supuestamente se sienten también identificados con los judíos de la diáspora, pero por otro lado también son afectados por el antisemitismo en el mundo. Casi el 80% de los israelíes tienen miedo de viajar al extranjero por el tema de antisemitismo, ¿sí? Entonces el reto principal es que el antisemitismo se normalizó en grandes partes del mundo. Lo que hace un año atrás era inaceptable y los líderes políticos salían a hablar, a denunciar, hoy en día ya se ve como parte de la nueva normalidad. El antisionismo se puso muy central en el ámbito antisemita, que lo vimos en el pasado, que los antisemitas se usan la máscara del antisionismo y dicen yo no soy antisemita, no tengo problema con los judíos, solo con los sionistas, ¿sí? Y nosotros durante años decíamos el antisionismo es antisemitismo. Exacto. Y hoy, después del 7 de octubre, vemos que es así, o sea, no se puede diferenciar. La deshumanización de israelíes afecta a la deshumanización de judíos. Y antes ya de finalizar el compromiso, quiero saber de los medios de comunicación, cómo lo han visto ustedes en el caso de los medios de comunicación hispanos, tanto en España como en América Latina, los medios de comunicación hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido su papel ante esta compleja situación que es una guerra? Sabemos que una guerra es dolorosa para ambos lados, para el lado palestino, gazatí, como es el lado israelí, en el mismo derecho de valor, de comprender,
pero el cuidado y el manejo que deben de tener los medios de comunicación, ¿cómo lo han visto ustedes? Bueno, voy a generalizar y obviamente hay algunos que son mejores que otros en este ámbito de antisemitismo y de desinformación y misinformación, ¿no? Pero en general son bastante parecidos a muchos de los medios internacionales en inglés, en francés, en alemán que vemos en el mundo, que al final ellos reciben la narrativa palestina o peor, la narrativa de Hamás como la verdad absoluta. Claro. Repiten lo mismo que escuchan los números, los supuestamente números del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud de Gaza. Exacto. O sea, que son de Hamás, son terroristas, o sea, obviamente no le podés creer los números que ellos sacan. Y no solo los números, o sea, cualquier cosa, cuando Israel atacó un hospital, murieron, y después, o sea, uno se da cuenta después de 4 días que no fue Israel, que si no Hamás estaba ahí operando y entonces, algo explotó. El compromiso de los medios tremendamente fuerte. Ahora, muchas veces es de ignorancia y no de maldad, o sea... pero en los medios de comunicación no se puede tener ignorancia, hay que corroborar. Exactamente, y eso no se hace suficiente. Entonces nosotros también desde la Liga Antidifamación trabajamos mucho con medios latinos, americanos, etcétera, para también guiarlos un poco qué es lo correcto hacer cuando uno habla de la guerra en Gaza, cuando uno habla del 7 de octubre, etcétera. Algunos están dispuestos a escuchar y aprender y otros no, y siguen con su, y ya no es ignorancia, sino realmente con mala intención de nuevo marginalizar a Israel y mostrar a Israel como el villano de esta película, ¿no? Hay que comprender también, y es bueno mencionarlo, lo habíamos hablado nosotros en otra oportunidad de entrevista, que también está la presencia a nivel mediático y es algo muy importante destacar porque es que los medios es parte de lo que ustedes luchan. La difamación viene a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Está Hispan TV, que es un medio de la República Islámica de Irán en América Latina. Está también a través de Al Jazeera y EJ, que lo tienen el lado joven de las partes de las redes sociales en Instagram, o sea, pero muy fuerte ha estado Hispan TV. Eso es algo, ¿cómo ustedes han visto esa situación? Sí, eso es muy importante, porque cuando estamos hablando de incidentes antisemitas, la persona normal no se levanta a la mañana y dice quiero matar a un judío, sino eso empieza de antes con información que esa persona recibe o de medios de comunicación o de redes sociales, ¿sí? Que hablan mal de los judíos y ellos controlan el mundo, son la causa de todas las guerras, etcétera. Y eso lo mostramos en informes nuestros. Entonces es muy importante ver quiénes son esos medios, también en redes sociales, pero también los medios que están mostrando toda esa desinformación antisemita. E Irán tiene un rol muy importante en eso. También en Europa con su canal de Press TV y también en Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante con Hispan TV. Y por eso sacamos nuestro informe en julio, cuando estuvimos en Buenos Aires conmemorando los 30 años de la AMIA, y fue importante para nosotros sacarlo en esa semana para demostrar que aún 30 años después del atentado a la AMIA y 32 años después del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, Irán sigue con una presencia creciente y peligrosa en Latinoamérica, no solamente en lo que se está hablando de células terroristas o en temas de drogas y lavado de dinero, sino también con una presencia comunicacional muy fuerte, tratando de influir por dentro y cambiar las opiniones, especialmente de los jóvenes, en contra de los judíos y de Israel. Porque ha sabido la importancia que tiene el mundo hispano. Estamos hablando de un grupo de 600 millones de hispanoparlantes que hay. En los Estados Unidos hay ¿cuántos? Casi 60 millones. Y con mucha influencia, y es una comunidad creciente, que también su influencia va creciendo en el mundo, y también Irán necesita ese espacio
espacio geográfico que consiguió en Latinoamérica con colaboradores como Venezuela, Bolivia y otros países. Y por eso es tan importante que líderes latinoamericanos tomen esto muy en serio y tomen medidas concretas para parar a Irán en todos estos niveles que mencioné antes. Tienen el apoyo de la Organización de Estados Americanos, está la oficina que lleva Fernando Lothenberg en la lucha también contra el antisemitismo, ¿no? Sí, Fernando es un gran amigo, realmente trabajamos mucho juntos y hace todo lo posible, pero al final las decisiones concretas y las políticas públicas son decididas por cada líder en su país y cada gobierno, ¿no es cierto? Entonces por eso es tan importante trabajar juntos, no solamente una organización como la ADL o un personaje como Fernando Lothenberg, sino todos juntos con las comunidades judías para influir a los gobiernos, para influir a las organizaciones internacionales y también para educarlos, para que entiendan justamente lo que antes mencionaste, Nicole, que lo que ellos hacen, medidas que toman contra Israel, afectan también a las comunidades judías en cada país y las convierten en más vulnerables. Quizás ha sido toda esta situación, quizás en lo negativo puede salir lo positivo, que ha dado una oportunidad a reinventarse en el tema de la lucha contra el antisemitismo, y es el papel que ustedes están haciendo. Eso es crítico, especialmente después del 7 de octubre. Si es algo que entendimos es que tenemos que innovar todo el tiempo, al igual que el Estado de Israel, ¿no? Porque lamentablemente los que están del otro lado trabajan de una manera violenta, agresiva, organizada, con mucha plata también, y por eso también, o sea, nosotros para luchar contra el antisemitismo, el odio, el terrorismo, tenemos que trabajar juntos en nuevas maneras, usando nuevas tecnologías también, y así eventualmente vamos a ganar. Claro, bueno, muchísimas gracias por estar en estos estudios Night 24 News en Tel Aviv, que desde aquí transmitimos al mundo. Y somos un medio que ayudamos a poder llegar a cada lugar y estar con nosotros. Es importante este trabajo. Mira, o sea, realmente quiero agradecerte a ti, al canal, porque es tan importante el trabajo que hacen aquí, de mostrar todo lo que realmente está ocurriendo aquí en Israel, para que la gente reciba información correcta, ¿no? Exacto. Y también en tiempo real. Claro, en el único país democrático del Medio Oriente. Así es. Un medio de comunicación obviamente verídico. Exactamente. Marina Rosenberg, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Nicole.